Un saludo de paz para todos los que nos visitan en nuestra página. Paz a vosotros. Daremos comienzo a el culto a nuestro Dios del día del sábado a través de lo que dice el salmista David. Les invito a abrir la escritura a todos los que nos miran en el libro de los Salmos, en su capítulo 100. Salmo capítulo 100. Le daremos lectura a sus versículos que van del 1 al 5, ya que comenzaremos el culto a nuestro Dios, como lo dice estos salmos, reconociendo que Él es nuestro Creador. Salmo 100, versículos que van del 1 al 5. Les invito a seguir la lectura. Dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su acatamiento con regocijo. Reconoced que el Señor, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Porque el Señor es bueno. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Y para abrir el Salmo 98, dos capítulos antes, Salmo 98, le daremos entonación para alabar a nuestro Dios. Salmo capítulo 98. Entonemos. Cantad alegres a Dios, cantad al Señor, canción nueva, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. El Señor ha hecho notoria su salud en ojos de las gentes. Ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salud de nuestro Dios, de nuestro Dios. Cantad alegres al Señor toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid, y salmead al Señor con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Señor. Brame la mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos
los montes todos hagan regocijo delante del Señor, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Gloria, gloria, gloria. Amén. Para irnos introduciendo a tener una comunicación con nuestro Dios a través del medio que Él ha dejado, que es la oración, les invito a abrir ahora sus himnarios para dar entonación al himno número 12. Himno número 12 titulado Por la Mañana. Himno número 12 titulado Por la Mañana. Himno 12 por la mañana le daremos entonación. Por la mañana, oh Señor, yo con alegre voz a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, andamos en su luz, del Salvador es símbolo de nuestro Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. Salvados somos por la fe en su eterno amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Amén. Abriremos el libro de los Salmos nuevamente, ahora en su capítulo 46, para adentrarnos al acto de la oración. Salmo capítulo 46, les invito a abrir las Sagradas Escrituras a todos los que nos miran en su capítulo 46. Salmo 46, le daremos lectura a sus versículos que van del 1 al 3. Y después leeremos también el versículo 10 y 11. Ya que en estos momentos o en estos tiempos que estamos viviendo, estos versículos cobran más significado. Salmo 46, versículos del 1 al 3 y versículos 10 y 11. Y después haremos una oración. Todos unidos dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Bramarán, turbaránse sus aguas, temblarán los montes a causa de su braveza. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ensalzado he de ser entre las gentes, ensalzado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos es con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Bueno, les invito a que hagamos una oración. Si tienen la oportunidad de hincarse, háganlo y cerremos nuestros ojos mientras realizamos la oración.
Bendito Señor, Rey del universo, que moras en los cielos, santificado sea desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado Señor tu santo nombre. Gracias Señor por dejarnos vivir en este día y de poder celebrarte un día de sábado, Señor, un día de solemnidad. A pesar de las dificultades que se han presentado, Señor, en nuestros tiempos, aún tú nos dejas vivir y estudiar de tu palabra y saber, Señor, que tú estás con nosotros. Por eso es que en esta mañana rogamos tu presencia para que podamos sentir un poco de ella en cada uno de nuestros hogares y que aún y cuando buscamos, Señor, reunirnos en un lugar y nos es complicado hacerlo, Señor, aún en donde estamos, Señor, te buscamos. Te rogamos, Señor, que en este día nos des una porción de tu Espíritu Santo para que podamos entender todo lo que nos has de enseñar y de todo lo que nos has de decir para poder crecer, Señor, espiritualmente. Ayuda a todos los que han de escuchar estas palabras para que se conviertan a ti y conozcan, Señor, que tú existes y que tú siempre estás pendiente de nosotros. Bendícenos, Señor, en este día y que sea de provecho, Señor, para nuestro hombre interior. Mira, Señor, por todos los que sufren o tienen alguna dificultad, que tú les ayudes y puedan tener reposo como tú lo has destinado en este séptimo día. Bendícenos en todo lo que vayamos a disponer y que esta obra tenga algún beneficio, Señor, para los que no te conocen y para los que te conocen aún, tengan, Señor, más seguridad y más fe dentro de sí. Mira, Señor, que estas cosas te las rogamos y te las suplicamos no por méritos propios, sino en el nombre de tu Hijo amado Jesús, quien junto con tu Santo Espíritu recibas la honra y la gloria, veneración y súplica desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Para, para continuar la transmisión del culto a nuestro Dios, les invito a entonar un último himno antes de pasar a proclamar la verdad absoluta. Les invito a entonar la página número 125 de nuestros himnarios, página 125 de nuestros himnarios, titulado El reposo de Israel, ya que este día ha sido enseñado y ha sido instruido el pueblo de Israel para guardarlo, y es lo que nos ha transmitido a toda la humanidad. Salmo himno 125, el reposo de Israel. Le daremos entonación. Les invito a ver sus himnarios si lo poseen, y si no, más adelante seguiremos el himno. Himno 125, titulado El reposo de Israel. Entonemos. Ahora sí, pueblo querido, pueblo amado del Señor, Dios nos ha dado el reposo, un emblema de su amor. Gloria a Dios. Gloria a Él, gloria al Mesías, gloria al Mesías, Él es el Rey de Israel. Ahora, pueblo de Israel, ya es tiempo de despertar. Recibe el día de reposo, como sábado eterno. Gloria a Dios, gloria a Él, gloria al Mesías, gloria al Mesías. Él es el Rey de Israel. El sábado es del Señor, por tanto lo has de guardar. Es el que Dios ha ofrecido
símbolo espiritual. Gloria a Dios, gloria a Él, gloria al Mesías, gloria al Mesías, Él es el Rey de Israel. Este es el día de reposo, el de toda bendición, apartado para el hombre, desde el fin de la creación. Gloria a Dios, gloria a Él, gloria al Mesías, gloria al Mesías, Él es el Rey de Israel. Este sábado es de Jesús, descanso para Israel. Así el que quiera salvarse debe reposar en él. Gloria a Dios, gloria a Él, gloria al Mesías, gloria al Mesías, Él es el Rey de Israel. Amén. Le daremos proclamación a la verdad absoluta, a la existencia de nuestro Dios, en lo que dice el libro de Deuteronomio en su capítulo 6. Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Deuteronomio en su capítulo número 6. Le daremos lectura a sus versículos 4 y 5 3 veces y del 6 al 9 una sola vez. Deuteronomio 6, versículos 4 y 5 3 veces y del 6 al 9 una sola vez. Con temor y reverencia le daremos lectura al grande mandamiento. Dice así: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus portadas. Amén. Ahora ha llegado el momento de recibir la palabra de nuestro Dios a través de su enviado. Y para ello les invito a citarse en el Evangelio de Juan, en su capítulo número 3. Evangelio de Juan, en su capítulo 3, ya que vamos a recibir la palabra de nuestro Dios. A todos los que acaban de entrar a nuestra transmisión, les enviamos un saludo de paz y instamos a que utilicen una Biblia y tengan a la mano un cuaderno y un lápiz, porque ahora vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Les invito a abrir la escritura en el Evangelio de Juan, en su capítulo 3. Le daremos lectura a sus versículos 32 al 34, para recibir la enseñanza que Dios nos trae a través
de aquel que ha enviado. Juan 3, versículos 32 al 34. Todos unidos leamos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, signo que Dios es verdadero, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. Amén. Bueno, recibamos al predicador José de Jesús. Paz a vosotros. Paz a vosotros, hermanos. Desde la ciudad más poblada del mundo, la Ciudad de México, les saluda a su hermano en la fe, José de Jesús Sánchez. Y en esta mañana de día de Shabbat, transmitiré a ustedes un mensaje de carácter bíblico que lleva por título Aumentanos la fe. Les saludo en todas partes donde se han conectado, en la Ciudad de México, en todas partes del mundo donde nos ven. Los saludamos con un saludo de paz. Que el eterno Dios de Israel, en este día de Shabbat, nos dé lo que dice uno de los himnos de Hadodí, que tengamos un Shabbat de paz, un Shabbat Shalom, hermanos, para todos en este día. Bueno, entonces vamos a iniciar el mensaje escritural de esta mañana citándonos en el Evangelio de Lucas. Nos citaremos en el Evangelio de Lucas en su capítulo número 17. Y es que en estos momentos en los cuales, hermanos, se ha suspendido en toda la ciudad y en todo el país, desafortunadamente en toda nuestra República Mexicana, se ha suspendido el culto sagrado a nuestro Dios. Es necesario entender las dificultades a las cuales se puede enfrentar su pueblo. Y esto es algo que necesitamos comprenderlo, pero sobre todo, no solamente necesitamos preocuparnos, sino también ocuparnos. Preocuparnos no nos resuelve nada, ocuparnos en obedecer las ordenanzas de nuestro Dios es lo que nos va a ayudar para poder perseverar en su camino. Vamos entonces a leer el Evangelio de Lucas en su capítulo número 17 para entrar en materia sobre este mensaje escritural del cual nos habla la palabra de Dios. Evangelio de Lucas capítulo número 17, versículo número 5. Les invito, hermanos, a darle lectura, todos tengan apercibido sus sagradas escrituras, sobre las cuales nosotros vamos a sustentar cada una de las ideas, cada una de las palabras que digamos. Recuerden lo que dice el profeta Isaías: a la ley y el testimonio, si no es conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, todo tiene que estar sustentado en la palabra de Dios. Dice así el Evangelio de Lucas en su capítulo número 17 y en su versículo número 5. Y dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Esta expresión, aumentanos la fe, nos dice la Sagrada Escritura que le hicieron los apóstoles directamente al Señor Jesús. ¿Por qué le pedían los apóstoles al Señor Jesús que les aumentaran la fe? ¿Por qué? ¿De qué se habían dado cuenta los apóstoles? ¿Por qué es tan importante el que el Eterno, a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, nos aumente la fe? Les comentaba hace un momento que en estos tiempos, conforme a lo que dice la Sagrada Escritura, el pueblo de Dios se tiene que regir también no solamente por las leyes divinas, sino también por las leyes civiles. Tenemos que ser respetuosos y obedecer a las leyes que establecen los gobiernos en todas las partes del mundo. Y una de esas leyes que se han establecido hoy para beneficio y para evitar más contagios es medidas sanitarias, en donde se ha suspendido la realización de cultos sagrados. Indirectamente o como efecto colateral, esto nos está causando un daño a los que creemos en el Dios de Israel. ¿Por qué razón?
porque el Eterno ha establecido el Shabbat para que a través de él su pueblo se alimente. ¿De qué se va a alimentar? De la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Bueno, todo lo que está escrito en su santa palabra. Pero la palabra de Dios, ¿qué trae a nosotros? Vamos a ver lo que nos dice la carta a los romanos en su capítulo número 10. Carta del apóstol Pablo a los romanos en su capítulo número 10. Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los romanos en su capítulo número 10. Vamos a leer el versículo número 17. Carta del apóstol Pablo a los romanos en su capítulo número 10 y en su versículo número 17. Sigan su lectura, dice así la Sagrada Escritura. Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando el Eterno mandó que el hombre tenía que trabajar 6 días y tenía que reposar uno, no significaba solamente que el hombre tenía que dejar de trabajar y quedarse en su casa sin hacer nada. El día del Shabbat está diseñado especialmente para que el hombre se junte en unidad con el Eterno y el Eterno, a través de sus enviados o de los predicadores, exponga su palabra a toda su congregación. Pero esta palabra le va a traer a la congregación o al pueblo algo muy importante, que es la fe. La fe, dice el apóstol Pablo, viene por el oír. Pero ¿qué debemos de oír? La palabra de Dios. Por ello es que a la hora de que nosotros nos trasladamos al momento en el cual los apóstoles le dicen al Señor Jesús, aumentanos la fe, tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿los apóstoles no tendrían fe o no habían escuchado en ningún momento de su vida la palabra de Dios? Eso podemos entenderlo nosotros como que no es real. Los apóstoles habían escuchado la palabra de Dios, pero su comprensión de la palabra de Dios hasta ese momento no tenía el nivel o no tenía el entendimiento para poder comprender lo que la palabra de Dios requiere que entendamos. Por ello es que el apóstol nos decía que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por ello es que debemos nosotros estar seguros de que cada Shabbat que nos reunimos en la sinagoga, en el templo, en la iglesia, en cada lugar en donde nos reunimos ordenado por Dios, ahí es donde nosotros escuchamos la palabra de Dios. Y entonces nuestra fe se va fortaleciendo. Pero de acuerdo a las leyes que se han establecido o a las normas que se han regido en estos últimos días que nuestro gobierno ha decretado, nosotros en 4 semanas no vamos a poder reunirnos en la sinagoga. El problema radica en ¿qué vamos a hacer? Porque la fe viene por el oír. Y si nosotros no vamos a escuchar la palabra de Dios durante 4 semanas, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nuestra fe? Vean ustedes que esto no es tan fácil. Pareciera que simplemente pues dejamos de oír la palabra de Dios 4 sábados seguidos y no pasa nada. Vamos a ver nosotros a través de este mensaje cómo todas las cosas se conjugan y todos los elementos se van acomodando, porque la fe, hermanos, pareciera que una vez que se ha adquirido, ya no se pierde. El problema no es solamente que se pierda la fe, sino que no vaya aumentando. Por ello es que los discípulos le pedían al Señor Jesús, aumentanos la fe. Pero ¿por qué le hacían esta demanda? 2 cosas. Esta expresión del Evangelio de Lucas en su capítulo número 17 y en su versículo número 5 nos indican 2 cosas fundamentales. 1. Los discípulos estaban conscientes de sus limitaciones. Ellos
entendían o comprendían que la fe que ellos tenían hasta ese momento no estaba al nivel de lo que requería el Dios de Israel. Y dos, no solamente los discípulos o los apóstoles comprendían sus limitaciones, sino también entendían que podían alcanzar otro nivel. Por ello es que le piden al maestro, aumentanos la fe. Vamos a ver el por qué le pedían esto. Vamos a regresar al Evangelio de Lucas en su capítulo número 17. Evangelio de Lucas en su capítulo número 17, para entender por qué los discípulos conscientemente le decían al maestro que les aumentara la fe. Vamos a leer el Evangelio de Lucas en su capítulo número 17 y en su versículo número 5. Sigan su lectura en la palabra de Dios. Dice así el Evangelio de Lucas 17, versículo número 1. Y a sus discípulos dice: imposible es que no vengan escándalos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera si se le pusiese al cuello una piedra de molino y le lanzasen en la mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti, diciendo: pésame, perdónale. Y dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. En el contexto de este versículo, entendemos nosotros que los apóstoles no alcanzaban a entender que la fe no es solamente un conocimiento, que la fe no es solamente un adquirir conocimiento. La fe va más allá de solamente comprender. La fe va más allá de solamente memorizar la palabra de Dios. Hay muchos hombres y muchas mujeres que logran memorizar la palabra de Dios. Pero memorizar la palabra de Dios no significa tener la fe. Ya tengo el primer paso, que es escuchar la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús aquí en estos versículos les está dando a los discípulos algo más que solamente considerar la palabra de Dios como un mero dato o conocimiento. Y esto es un nivel muy elevado, por eso es que le pedían que les aumentara la fe. El maestro les pone y les dice que si tu hermano pecare contra ti 7 veces, y a él le pesare y te dijere: perdóname, uno le tiene que perdonar. Pero el maestro va aún más adelante y dice: si pecare contra ti 70 veces, ¿qué? 7, y tu hermano te dijera: pésame o perdóname, tú le tienes que perdonar. Eso es algo verdaderamente que para el tiempo en el cual vivían los discípulos, y no solamente para el tiempo en el cual vivían los discípulos, sino hoy para nuestros días, esto es casi imposible. Para eso se necesita tener ¿qué? Fe. Por ello es que los discípulos le pedían al maestro que les aumentara la ¿qué? La fe. Y es que con la fe, hermanos, los discípulos se daban cuenta de que no les con lo que tenían o con lo que ellos conocían, no les alcanzaba para poder seguir al Maestro Jesús. Y eso es algo muy importante que debemos entender. Los discípulos sabían que su fe no estaba al nivel del Maestro. Ya previamente los discípulos habían experimentado varias circunstancias. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos y el Maestro Jesús estaban de la otra parte de Galilea? Nos relata la Sagrada Escritura que querían pasar a la tierra de los Gadarenos,
que está del otro lado del Jordán. Para ello tenían que cruzar Galilea, el mar de Galilea. Entonces el maestro les dijo a los discípulos que subieran a una barca. Yendo en la barca, hermanos, los discípulos, era de noche, dice la Sagrada Escritura, que el maestro se durmió. Y entonces comenzaron a azotar los vientos. Los discípulos creían que iban a perecer y le decían al maestro: Maestro, sálvanos, que perecemos. ¿Qué les dijo el maestro después de eso? Vamos a leer. Nos citaremos en el Evangelio de Lucas, en su capítulo número 8. Evangelio de Lucas, capítulo número 8. Vamos a leer los versículos que van del 22 al 26. Evangelio de Lucas, capítulo número 8. Los versículos son del 22 al 26. Sigan su lectura en sus Sagradas Escrituras. Dice así el versículo número 22. Y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos y les dijo: Pasemos a la otra parte del lago, y partieron. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, y sobrevino una tempestad de viento en el lago, y henchían de agua y peligraba. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y despertado él, increpó al viento y a la tempestad del agua, y cesaron, y fue hecha bonanza. Y les dijo: ¿Qué es de vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban diciendo los unos a los otros: ¿Quién es este que aun a los vientos y al agua manda y le obedecen? Y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea. Observemos aquí nosotros esta escena, hermanos. Los discípulos tenían miedo porque pensaban que aquella barquilla se iba a hundir en el lago. El maestro, despertando, les hace una pregunta, y esta pregunta la debemos de hacer nuestra. ¿Qué es de nuestra fe? ¿O cómo está nuestra fe en este momento, hermanos? Eso es algo que debemos de preguntarnos. No estamos en la sinagoga, no estamos realizando culto, no estamos escuchando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es de nuestra fe? Tengan en cuenta, hermanos, que estos peligros a los cuales se enfrentaron los discípulos son los mismos peligros a los cuales nos vamos a enfrentar. A cada momento de nuestra vida vamos a pasar por diferentes circunstancias que van a poner a prueba nuestra. Pero ¿qué tan fuerte está nuestra fe? Estos momentos en los cuales nosotros debemos de reflexionar sobre cuántas veces hemos desperdiciado nuestro tiempo, que vamos a la sinagoga y en lugar de escuchar la palabra de Dios, nos dormimos. ¿Cuántos sábados hemos desperdiciado que en lugar de ir a escuchar la palabra de Dios, vamos a utilizar nuestro celular en pleno culto? Cuando el expositor está dando su mejor esfuerzo para poder grabar, para poder sembrar en cada uno de los hombres y mujeres que se congregan un poco de la semilla para fortalecer, para aumentar la fe. Hoy, en este tiempo en el cual no tenemos por el momento dónde reunirnos, necesitamos nosotros de meditar, necesitamos nosotros reflexionar sobre la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Y es que al acecho van a estar muchos hombres y muchos espíritus para poder, hermanos, hacer que los que hoy tienen fe la dejen de lado. Así lo decía el apóstol Pablo en 1 Timoteo, vamos a leer
Primera Timoteo, capítulo número 4. Primera carta a Timoteo, en su capítulo número 4. Vamos a leer el versículo número 1. Primera Timoteo, capítulo número 4, versículo número 1. Dice así la palabra de Dios. Sigan su lectura. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. El apóstol Pablo, hace más de 2000 años, expresaba esto y decía que en los postrimeros tiempos, algunos, dice, apostatarán de la fe. Esto significa que muchos de los que forman parte de las congregaciones del Dios de Israel, que han conocido la verdad, volverán atrás. Dejarán lo que habían aprendido. Dejarán la fe que habían escuchado. Y es que el hombre, cuando deja la buena costumbre, recuerden ustedes que el maestro tenía una buena costumbre. Dice que los sábados iba a la sinagoga para escuchar la palabra. Esa buena costumbre, hermanos, no tenemos que dejarla nosotros. Debemos de estar y ser constantes para que cada Shabbat nos reunamos en la sinagoga y podamos escuchar su palabra, la cual, al escucharla, viene la fe. Pero ahorita, en los cuales no podemos reunirnos, tenemos que nosotros buscar las maneras, las formas, los medios a través de los cuales podamos escuchar nosotros, hermanos, la palabra de Dios. De otra manera, el Espíritu, dice la Sagrada Escritura, dice manifiestamente que en los postrimeros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonio. Dos factores fundamentales. Debido a que las personas no pueden asistir a la sinagoga, buscan en otros medios el escuchar la palabra de Dios. Pero muchas veces no se dan cuenta que esa doctrina o esa palabra que escuchan no es por medio del Espíritu Santo, sino es por medio de espíritus de error y de doctrinas de demonios. Y eso solamente va a traer como consecuencia que los fieles del Dios de Israel se aparten de la fe, lo cual debemos de tener mucho cuidado en estos tiempos para que no nos apartemos de la fe, sino antes bien perseveremos en la fe, como le ocurrió a uno de nuestros patriarcas, a nuestro padre Abraham, el cual es padre o llamado el padre de la fe. Vamos a leer lo que nos dice la carta del apóstol Pablo a los romanos en su capítulo número 4. Carta del apóstol Pablo a los romanos en su capítulo número 4. Y aquí la Sagrada Escritura nos va a dar la enseñanza primordial sobre qué es estar en fe. Romanos capítulo número 4. Vamos a leer los versículos que van del 18 al 22. Hablando la Sagrada Escritura y el apóstol Saulo de Tarso, hablando de Abraham, el patriarca de nuestro pueblo, del pueblo de Israel, dice esta. Romanos capítulo número 4, los versículos son del 18 al 22. Dice así. Dice el versículo número 18. Él, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho. Así será tu simiente.
y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya casi de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacer. Fíjense ustedes que en estos versículos que acabamos de leer, se nos da una breve semblanza de cómo Abraham fue aumentando en su fe. Abraham no nació con la fe con la cual murió. Abraham tuvo que ir aumentando su fe. Cada paso que daba en su vida era una manera de aumentar su fe. Los discípulos le pedían al Señor Jesús: Señor, aumentanos la fe. ¿Y qué otra forma de entender o de aprender cómo aumentar nuestra fe, sino a través de los varones de Dios, como Abraham? Nos dice el versículo número 18 que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué trata de decirnos esto? Que a Abraham le fue dada, hermanos, una promesa. Dios le prometió que su simiente iba a ser como las estrellas del cielo en multitud. Sin embargo, dice la Sagrada Escritura que Abraham ya era viejo, ya era casi de 100 años. Y que Sara, su esposa, tenía 90 años. Ella, fisiológicamente, ya no podía tener hijos. La esperanza, este es algo muy importante que nos enseña la palabra de Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza. Su realidad le decía a Abraham que él no podía, que eso no podía ser posible. Sin embargo, nos dice la Sagrada Escritura que Abraham, ¿qué hizo? Creyó. Dice el versículo número 19, no se enflaqueció en la fe. Qué importante es esta expresión que nos dice el apóstol Pablo cuando dice que no se enflaqueció en la fe. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, hermanos, durante nuestra vida, por diferentes circunstancias por las cuales pasamos, nuestra fe se debilita? Pasamos por diferentes momentos en nuestra vida, en donde cuando le llamamos a enflaquecer en nuestra fe es desánimo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido desánimo en varias etapas de nuestra vida, de nuestra carrera espiritual? Que llega el momento en el cual decimos, es que ya no quiero seguir. Pero aprendamos de nuestro padre Abraham, el cual dice, no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya casi de 100 años, ni la matriz muerta de ¿qué? De Sara. Para aumentar nuestra fe, hermanos, debemos de aumentar nuestro ánimo. No debemos de dejar que nuestra fe se debilite. Al contrario, debemos de ir fortaleciéndola cada día de nuestra vida. ¿Cómo? Dice así el versículo número 20. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. ¿Qué quiere decir esto? Cada que nosotros dudamos de algo que el Eterno ha prometido en su palabra, es una manera en la cual nosotros estamos debilitando nuestra fe. Abraham no dudó, hermanos. Aun y cuando todas las condiciones eran adversas para él, aun y cuando todo estaba en contra de él y de su esposa Sara, Abraham no dudó. Porque quien le había hecho esa promesa
era el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, bendito sea su nombre, el cual cada cosa que promete, Él la va a cumplir. Dice, seguimos nuestra lectura. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Y en la vida de Abraham, nosotros podemos entender cómo se aumenta la fe. Primeramente, Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Dice la Sagrada Escritura que Abraham fue un varón esforzado en fe. ¿Qué quiere decir eso? Que cada paso que Abraham daba era un paso para ir aumentando su fe. ¿Cómo comenzó Abraham primero? Creyendo la promesa de Dios, que tenía que salir de su tierra, dejar a su parentela para ir a poseer una tierra que él no conocía. Sin embargo, dice la Escritura, salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Después Dios le promete que le iba a dar una simiente. Abraham, su cuerpo ya estaba envejecido y sin embargo Abraham le creyó a Dios. Dios le dio una simiente a través de su hijo Isaac. Y conforme Abraham iba caminando, su fe, hermanos, iba aumentando, porque iba cruzando los niveles que Dios le iba poniendo delante de él. Y es que la fe, hermanos, es muy importante. La fe en estos momentos es la parte fundamental de nuestra vida. Por medio de la fe, nosotros tenemos la oportunidad de acrecentar nuestra esperanza. Porque hay algo importante. Nosotros debemos de creer la existencia de nuestro Dios. Así nos dice Hebreos, capítulo número 11. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en su capítulo número 11. Vamos a leer su versículo número 6. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en su capítulo número 11 y en su versículo número 6. Dice así, sigan su lectura en la palabra de Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, hermanos. Hoy no podemos reunirnos en un lugar, pero eso no quiere decir que no sea Shabbat, pero eso no quiere decir que no busquemos a Dios, hermanos. Hoy, en cada hogar, en cada lugar en donde su pueblo o en donde un poco de personas se reúnan con el firme propósito de buscar a Dios, seguramente lo vamos a encontrar. Pero para ello se requiere lo que dijo el apóstol, fe, porque sin fe es imposible agradar a ¿quién? A Dios. Y debemos de estar seguros de que si le buscamos, seguro lo hallaremos. Así lo dijo el Maestro Jesús. El que busca, halla. Al que llama, se abre. Por ello, hermanos, es importante que en este día de Shabbat estemos nosotros seguros de que vamos a encontrar a nuestro Dios, porque le estamos buscando ¿con qué? Con fe. Ese es algo muy importante, porque el apóstol Pablo nos enseña. Observen ustedes lo que nos dice el apóstol Pablo. Vamos a leer lo que nos dice segunda carta a los Corintios, en su capítulo número 5. Segunda carta a los Corintios, en su capítulo número 5.
5. Los versículos son el versículo número 6 y el versículo número 7. Segunda carta a los Corintios, en su capítulo número 5, en su versículo número 6 y en su versículo número 7. Escuchemos atentamente lo que dice la palabra de Dios. Dice así: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué quiere decirnos el apóstol Pablo con esto? Que todos aquellos hombres y mujeres que creemos y que tenemos nuestra fe puesta en el Dios de Israel, no andamos o no confiamos en las cosas materiales. ¿A qué se refiere a no confiar en las cosas materiales? A que no dependemos de las cosas materiales para poder estar cerca de ¿quién? Del Eterno, hermanos. El Eterno, cada Shabbat, ha instruido a su pueblo. Por eso dejó su Santa Torá, que significa instrucción y enseñanza. Y a través de su Santa Torá y de todo su libro sagrado que es la Biblia, le ha enseñado al hombre que se iba a enfrentar a diferentes circunstancias. Una de esas circunstancias es esta por la cual nosotros estamos viviendo hoy. Hoy no tenemos lugar de reunión. Muchos alrededor del mundo creen que por eso Dios no está hoy. Dios no está hoy en el Shabbat por el hecho de no tener un lugar en donde reunirnos, hermanos. Y eso es algo a lo que los discípulos se referían cuando les decía, aumentanos la fe. ¿Recuerdan ustedes cuando el Maestro Jesús, yendo a visitar, el Maestro recorría todas las ciudades y todas las aldeas de Israel predicando el Evangelio y la palabra de Dios? En una de estas ocasiones llegó a un lugar de los samaritanos. En ese lugar se encontró a una mujer. Y fíjense ustedes lo que sucedió. El Maestro les dio una enseñanza muy importante. No pierdan su lectura de 2 Corintios. Yo les voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo número 4. Juan, capítulo número 4. Al tener una conversación con una mujer samaritana, el Maestro Jesús les decía esto. Evangelio de Juan, capítulo número 4, versículos 22 al 24. Evangelio de Juan, capítulo número 4, versículos 22 al 24. Dice así: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El Maestro Jesús le decía estas palabras a la samaritana porque los samaritanos creían que en el monte Gerizim era el lugar en donde tendrían que adorar. Y los judíos piensan, que Jerusalén es el lugar de adoración. Pero el Maestro Jesús nos estaba dando una enseñanza muy elevada, pero muy, muy elevada, en donde nosotros hoy debemos de hacerla nuestra y debemos de comprenderla. El hecho de que no haya lugar donde adorar no quiere decir que dejemos de adorar, hermanos.
Muchos de nuestros hermanos que forman parte de las congregaciones de Veracruz, de Hidalgo y de la Ciudad de México, están en su casa haciendo, muchos adorando, muchos otros haciendo sus tareas, lavando, haciendo su comida, preocupándose por las cosas de este mundo. Olvidándoseles, hermanos, que hoy es día de Shabbat. ¿Es día de qué? De adoración. Y muchos dependen de un lugar material, pero el Señor Jesús, a través de su palabra, nos dice que los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que estas palabras que decía Jesús, adorar en espíritu y en verdad, son las mismas que dice el apóstol Pablo, porque no andamos por vista, sino andamos ¿por qué? Por fe. Observen ustedes lo que dice. Segunda a los Corintios, capítulo número 4, versículo número 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 4, versículo número 18. Dice así la Sagrada Escritura. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son solamente ¿qué? Temporales, hermanos. Mas las cosas que no se ven, ¿qué son? Eternas. Las construcciones que nosotros tenemos hoy actualmente, las sinagogas materiales, son solamente recintos que temporales. Pero las cosas que no se ven, ¿son qué cosa? Eternas, hermanos. La adoración es algo que está en el espíritu del hombre y que en este día de Shabbat lo tiene que manifestar, lo tiene que expresar, y eso es algo que no es temporal, sino que es para ¿cuánto? Para siempre. Así como el Dios de Israel es para la eternidad. Por eso se le llama el Eterno, porque existe desde antes y existirá desde cuándo, ¿hasta cuándo? Hasta él, hasta la eternidad. Por ello es muy importante, hermanos, que en este día de Shabbat nosotros no perdamos ese deseo de adorar a nuestro Dios. No perdamos ese anhelo de encontrarnos con nuestro Dios. Pero para poder llegar a esto, se necesita aumentar nuestra fe. Hay hombres y mujeres que necesitan asistir a un lugar para poder sentirse cerca de Dios. Pero hoy el Eterno nos enseña que la adoración a su santo nombre es en espíritu y en verdad. Seguramente cuando pase este mal o este problema sanitario, volveremos a reunirnos en la sinagoga. Pero mientras eso sucede, nosotros tenemos que adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Estando unidos en espíritu, como decía el apóstol Pablo, unidos en espíritu los unos para con los otros. Unidos en nuestro corazón, adorando al eterno Dios de Israel. Y es que esa es una parte muy importante, ya que la fe, más que un conocimiento, la fe es un espíritu que rige al pueblo de Dios o al pueblo que cree en el Dios de Israel. Observen lo que dice la segunda carta a los Corintios, en su capítulo número 4, en este mismo capítulo donde nosotros estamos. Segunda carta a los Corintios, en su capítulo número 4. Vamos a leer el versículo número 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 4, versículo número 13. Dice así: Empero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también habla. Y eso es algo que hoy, en el día de Shabbat, tiene que unir a todo su pueblo. El mismo espíritu de ¿qué? De fe. Ese mismo espíritu tiene que darnos el entendimiento para comprender, hermanos, que hoy es un día de adoración. Que este día de Shabbat
es un día por medio del cual nosotros podemos acercarnos a nuestro Dios. Y es que necesitamos aumentar nuestra fe, hermanos, en este día. ¿Por qué? Porque la enfermedad está llenando el mundo. Cada día más contagios se están dando a nivel mundial. Y la fe, hermanos, nos va a ayudar para poder, fíjense, la fe, la Sagrada Escritura nos enseña que la fe tiene muchas utilidades. Una de ellas es para poder sanar. ¿Recuerdan ustedes la historia del centurión? Dice la Sagrada Escritura que el centurión tenía un siervo que estaba enfermo y que no podía sanar. Es más, estaba a punto de morir este siervo. ¿Qué lo pudo sanar? Vamos a leer. Mateo, capítulo número 8. Evangelio de Mateo, en su capítulo número 8. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 8. Vamos a leer los versículos que van del 1 al 10. Evangelio de Mateo, capítulo número 8. Los versículos son del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios, sigan su lectura. Y como descendió del monte, le seguían muchas gentes. Y he aquí un leproso vino y le adoraba, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiar. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpia. Entonces Jesús le dijo: Mira, no le digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo de potestad, y tengo bajo de mí soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y oyendo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado fe tanta. Dice el versículo número 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su mozo fue sano en el mismo momento. Qué maravilloso es este relato, hermanos, porque nos enseña que el Maestro Jesús no necesita estar personalmente ahí para sanar a quién, al enfermo, sino que ¿qué es lo que se necesita nada más tener? Fe. Este hombre, este centurión, tenía fe, pero una fe que muy pocos hemos alcanzado este nivel. El centurión le dijo: Maestro, nada más necesitamos que digas la palabra, y con eso me basta. Dice que dice la palabra de Dios, que en esa misma hora, aquel mozo del centurión fue sano de su de su enfermedad. En estos tiempos en los cuales el mal y la enfermedad está llegando a todas partes del mundo, hermanos, necesitamos nosotros aumentar nuestra fe, para que aquellos, no solamente los que forman parte de nuestro núcleo familiar o de nuestros hermanos en la fe, sino aquellos hombres que han sido infectados o que han sido contagiados por la fe. Fíjense ustedes, este hombre no era su familia directa, sino
formaba parte de los que estaban en su casa. Y nada más él pidió al Señor Jesús que lo sanara y aquellos hombres fueron sanos. Eso es lo que nosotros debemos de aumentar. Eso significaba aumentar la fe. La fe tiene que pasar de un mero conocimiento a una acción. Porque la fe sin obras, dice Santiago, la fe sin obras es como muerta, hermanos. La fe tiene que traducirse en acciones, en obras de fe. Y para ello necesitamos nosotros estar conscientes de que la fe mueve montañas. Como le dijo el Maestro Jesús a sus discípulos. Fíjense ustedes, después de que los discípulos le pidieron al Maestro, aumentanos la fe, el Maestro le dice a sus discípulos, Lucas capítulo 17, versículo número 6, que no vamos a leer, dice, si tuvierais fe como un grano de ¿qué? De mostaza, diréis a este sicomoro, quítate y échate a la mar, y se echa. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres tenemos que ir aumentando nuestra fe como el grano de mostaza, el cual es el más pequeño de los granos, el cual cuando se siembra en la tierra, una vez que florece, se vuelve uno de los árboles más grandes. A eso se refería el Maestro Jesús, dándoles un ejemplo práctico, un ejemplo real de cómo se tiene que realizar o cómo tiene que desarrollarse la fe en cada uno de nosotros. No tenemos que quedarnos solamente con conocer la palabra de Dios, sino que tenemos que llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque el hombre, el justo, dice la Sagrada Escritura, en su fe vivirá. Vamos a ver lo que nos dice Habacuc, capítulo número 2, versículo número 4. Libro del profeta Habacuc, en su capítulo número 2 y en su versículo número 4. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Permítanme un momento y ahorita llegamos a Habacuc, capítulo número 2, versículo número 4. Y en este versículo, hermanos, se nos muestra a dos tipos de personas, a dos tipos de hombres. ¿Cuáles son esos dos tipos de hombres? Observemos bien lo que dice la palabra de Dios. Habacuc capítulo número 2, versículo número 4. Dice, he aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Fíjense ustedes cómo aquí la Sagrada Escritura nos pone o nos describe a dos hombres. El primero dice, tiene orgullo, se enorgullece el alma. Dice, he aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él. Hay hombres y mujeres que pensamos que ya tenemos, que la fe que tenemos es la máxima que tenemos. Que no hay otro nivel máximo de fe, sino el que tenemos, ¿quiénes? Nosotros. Eso nos está hablando de que no hemos comprendido que la fe va de aumento en aumento. Pero nos dice la siguiente línea, el justo en su fe, ¿qué cosa? Vivirá. Esto quiere decir que cada paso que damos en nuestra vida, cada etapa que vivimos en nuestra vida, es una etapa y un tiempo para ir aumentando nuestra fe, hermanos. Pensar que ya hemos llegado al nivel máximo de la fe es pensar erróneamente. Y eso nos evitará aumentar nuestra fe. Piensen ustedes por un momento en nuestro padre Abraham. Si cuando salió de Ur de los Caldeos era el momento en el cual el Eterno le hubiera pedido la prueba máxima de su fe.
¿Recuerdan ustedes cuál fue la prueba máxima de la fe de nuestro padre Abraham? Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Desde luego que Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, no estaba todavía preparado para ese nivel de ¿qué? De fe. Por ello es que tuvieron que transcurrir más años para que Abraham llegara a ese nivel. Cuando el Eterno le pide probar su fe. A esto se refería el apóstol Pablo. El justo en su fe vivirá. En el conocimiento que tiene cada uno de los hijos y de las hijas del Dios de Israel, debe de entender que cada conocimiento que va adquiriendo, eso lo tiene que llevar a cabo en la práctica, en la acción. A eso se refería el apóstol Pablo cuando decía que íbamos a descubrir la justicia de Dios de fe en fe. Romanos, capítulo número 1. Carta del apóstol Pablo a los romanos. En su capítulo número 1. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los romanos. En su capítulo número 1. Vamos a leer los versículos que van del 15 al 17. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Capítulo número 1. Versículos 15 al 17. Sigan su lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él, en el Evangelio, refiriéndose al Evangelio, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Para descubrir la justicia de Dios contenida en el Evangelio y que estaba revelada en la persona de nuestro Salvador Jesús el Mesías, se necesita caminar de fe en fe. Se necesita descubrirlo a través de ir aumentando nuestra fe constantemente. Dice el libro de los Proverbios que el camino de la vida es ¿hacia dónde? Hacia arriba. Eso quiere decir que nuestra fe tiene que partir de un nivel básico, ir aumentando constantemente hasta llegar a un nivel máximo. Pero eso se logra solamente, primero, como dijo el apóstol Pablo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Una vez que nosotros escuchamos constantemente la palabra de Dios y la ponemos por obra, como dice, el justo en su fe vivirá, nosotros vamos a ir descubriendo cada día más lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Es importante, hermanos, que en estos tiempos de adversidad, en estos tiempos peligrosos, nosotros nos acerquemos cada día más a escuchar la palabra de Dios. Porque cuando el Mesías venga, ¿hallará fe en la tierra? Es la pregunta que le hacía el maestro a sus discípulos. Y la respuesta de su pueblo tiene que ser sí. Hallará fe en la tierra. ¿Y en quiénes? En los hijos de Dios. En aquellos aún que vivieron injusticias, aún que vivieron adversidades, no perdieron la fe. Antes la conservaron y la aumentaron. Y es que esta pregunta que hacía el Maestro Jesús a sus discípulos, ¿hallará cuando vuelva el Hijo del Hombre a la tierra, hallará fe? La hacía en un contexto en donde una mujer se había enfrentado
a la injusticia de un hombre. Y que esta mujer perseveró, esta mujer no dudó, sino que constantemente insistió para poder obtener lo que ella pedía. Vamos a leer Lucas, capítulo número 18. Evangelio de Lucas, capítulo número 18. Vamos a leer los versículos que van del 1 al 8. Evangelio de Lucas, en su capítulo número 18. Los versículos que leeremos son del 1 al 8. Dice así: y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo: había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo, mas después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muera. Y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Os digo que los defenderá presto. Empero, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra?, le pregunta a sus discípulos. Esta mujer, hermanos, al igual que muchos de nosotros, vivimos injusticias, vivimos adversidades, tenemos adversarios que quieren la destrucción de cada uno de vosotros. Pero aprendamos de esta mujer. Esta mujer no cesó. Constantemente, dice, oraba. Constantemente clamaba al Eterno, día y noche. Así nosotros también debemos de clamar, debemos de orar, para que el Eterno mantenga en nosotros la fe. Y así, cuando el Hijo del Hombre regrese, halle fe en ¿dónde? En la tierra. No seamos de los que dice el apóstol Pablo. Aun y cuando a muchos hombres y mujeres les ha sido predicado el Evangelio del reino de Dios, y por ello, por consecuencia, viene la fe, muchos de ellos no lo quieren. A esto se refería el apóstol Pablo cuando dice que no es de todos la fe. Segunda Tesalonicenses, capítulo número 3. Segunda carta a los Tesalonicenses, en su capítulo número 3. En sus versículos que van del 1 al 3. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo número 3, versículos 1 al 3. Dice así la Sagrada Escritura. Sigan su lectura. Segunda Tesalonicenses, capítulo número 3, versículos del 1 al 3. Dice: resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros, y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Mas fiel es el Señor, que os confirmará y guardará de todo mal. Tengamos algo seguros, hermanos, y estemos seguros de algo. El Eterno va a cuidar de su pueblo. En estos tiempos de tanto mal, de tanto contagio,
El Eterno va a cuidar a su pueblo si nosotros somos fieles, si nosotros creemos en Él, si nosotros conservamos la fe. Hermanos, en estos tiempos difíciles es importante que nosotros aumentemos nuestra fe en el Dios de Israel y en su amado Hijo, nuestro Señor Jesús, el Mesías, ya que por medio de Él nosotros tenemos la fe. Como dice Gálatas, capítulo número 3. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en su capítulo número 3. Gálatas capítulo número 3, versículo número 26. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en su capítulo número 3 y en su versículo número 26. Dice así: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gracias a nuestro Mesías, Yeshua, nuestro Señor, es que hoy todos nosotros somos hijos de Dios, por la fe que tenemos en su nombre. Hermanos, hago un llamado a todos aquellos que forman parte de las congregaciones del Dios de Israel, no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo, para que en estos tiempos no dejemos de predicar su palabra, no dejemos de escudriñar el santo libro de nuestro Dios, porque solamente así aumentaremos nuestra fe. Pidámosle a Dios que nos aumente la fe, hermanos, porque solamente así podremos salir adelante de este mal trago en el cual ahora estamos. Desde la ciudad más poblada del mundo, la Ciudad de México, se despide su hermano en la fe, José de Jesús Sánchez. El Dios de Israel los bendiga grandemente. Paz a vosotros, hermanos. A continuación, nuestro hermano Emanuel cerrará esta parte de este culto sagrado a nuestro Dios vía internet. El Dios de Israel los bendiga grandemente. Paz a vosotros. Nuevamente, paz a vosotros, hermanos. Les invito a abrir sus himnarios para darle entonación a la página 55, himno número 55, 55, obedezco por fe. Himno número 55, titulado Obedezco por fe. A todos los que entran a nuestra transmisión de parte de la comunidad israelita, les invitamos a ver sus himnarios en la página 55, titulado Obedezco por fe. Ya que, como escuchamos en esta mañana, la fe necesita obras. Himno 55, Obedezco por fe. Le daremos entonación. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria ve, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedezca por fe su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. No habrá nubes jamás, ni una sombra, pues las quitará la sonrisa del rey. Llanto no hay ni dolor, ni le espanta el temor. Ay, que Dios obedezca
su santa ley. Obedezco por ti, y feliz para siempre, con Jesús estaré. Sin trabajo y penar, tengo yo que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivio su amor, mi afán y dolor, cuando me obedezco por fe. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre, con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Jesús entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, gozo aquel que obedezca por fe. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre, con Jesús estaré. Amén. Para culminar este culto con el acto de la oración, les invito a abrir la carta del apóstol Santiago. Carta del apóstol Santiago, en su capítulo número 1, le daremos lectura a sus versículos que van de el 21 al 25. Santiago 1, versículos que van del 21 al 25. Para confirmar lo que ya estudiábamos en esta mañana, lo importante que es creer, pero el creer, como dice el apóstol Santiago, se ve a través de las obras. Confiemos en nuestro Dios que si buscamos hacer su voluntad, aún y en las dificultades, seremos bienaventurados, es decir, seremos dichosos. Santiago 1, versículos 21 al 25. Le daremos lectura, dice así: por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la verdad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Amén. Para todos los que tienen la posibilidad de hincarse, les invitamos a hacerlo, y inclinados vuestros rostros hacia tierra, haremos una oración al Santo de Israel. Todos unidos oremos. Bendito Señor, Rey del universo, que moras en los cielos, enaltecido sea, Señor, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra en esta mañana. Porque, Señor, tú no nos desamparas y tú siempre estás pendiente de lo que necesita, Señor, nuestro cuerpo y nuestro hombre interior. Por eso es que te alabamos y te bendecimos, Señor, porque grande eres para con nosotros.
Te agradecemos por todo lo que hemos escuchado y nos has enseñado en este día, porque buscas de cualquier manera, Señor, hacernos recapacitar y hacer cambiar nuestro corazón y nuestra mente hacia tu voluntad. Que lo que has puesto, Señor, en nosotros, esa semilla que has sembrado en nuestro corazón, germine y produzca fruto, no solo a una medida, sino a grande, Señor, escala, a 100 por 1, como decía tu Hijo. Ayúdanos, Señor, para que podamos ponerlo en práctica, y en estos momentos que mucha gente necesita ayuda, te rogamos que tú se las proporciones y que nos utilices como un medio para que podamos hacérselas llegar. Cura a todos los que están enfermos, libra, Señor, del dolor a todos los que están sufriendo por las enfermedades, Señor, o diversas causas. Ayúdanos para que en este día podamos tener un poco de paz, de tranquilidad, y podamos también tener santidad y espiritualidad aún en el lugar donde nos encontremos. Ayuda, Señor, a que tu palabra sea esparcida por todo el mundo, para que así se acorte la venida del Señor de tu Hijo y pueda venir prontamente. Mira por todos los que te buscamos en este día, Señor, que tú estés con nosotros y así podamos culminar este culto, Señor, con bien. Que hayas recibido, Señor, esta pequeña alabanza que hemos hecho delante de ti, y que sea, Señor, de tu agrado. Mira, Señor, que estas cosas te las rogamos, te las suplicamos, no por méritos propios, sino en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador, quien junto con tu Santo Espíritu recibas la honra y la gloria, veneración y súplica desde ahora y para siempre. Amén. Amén. A todos los que nos miran en Facebook, les invitamos a volverse a conectar a la hora de las 4:30 de la tarde. Será la transmisión 4:30 de la tarde, 16:30 horas, por nuestra página Comunidad Israelita. Desde la Ciudad de México, Emanuel Sánchez Hernández les envía un saludo de paz. Paz a vosotros.